Espero de que todos estén disfrutando y gozándose en este día que es para adorar a nuestro Señor, darle esa gratitud por lo fiel que ha sido en toda esta semana. El día de ayer fuimos un contingente de aquí, de Green Hills, esa palabra contingente, algo así como técnico, un equipo. Fuimos a Tijuana, de aquí de Green Hills, y fuimos a servir en un viaje misionero que fue de mucha bendición, en donde el evangelio fue proclamado. Sí, tuve la oportunidad, la bendición de predicar en 2 ocasiones, allá en la mañana y en la tarde, y también el equipo tuvo también la bendición, pudo llevar a cabo ese llamado de ir y evangelizar a toda el área alrededor de la iglesia. Fuimos también a otra área de la ciudad, en un parque donde pudimos también servir a los niños y también servir a un grupo de adultos, y fue de mucha bendición. El evangelio fue proclamado a los niños y adultos, y la iglesia local está haciendo un trabajo que verdaderamente glorifica al Señor. Hay personas que tienen hambre, que tienen sed de la palabra, quieren seguir creciendo, y dentro de esas limitaciones que hay de recursos, ellos están ahí, fieles, y yo doy gracias al Señor por eso, porque nos ha dado la oportunidad de poder ver lo que Él está haciendo en las vidas de estas personas al sur de la frontera. Así es que trajimos también una lista de todos los niños de este ministerio para que nosotros podamos orar por ellos de una forma constante, para que el Señor siga transformándoles y que también nosotros podamos seguir colaborando con esta iglesia. Ahora, nos dimos cuenta también, yo me di cuenta en este aspecto de que en medio de toda la dinámica que vivimos ayer en Tijuana, habían personas también de que experimentaban un poco de temor de querer escuchar la palabra del Señor. Tenían un poco de temor, desconfianza. Y cuando pensamos en ese temor, pues yo pude ver de que cómo encajaba con el mensaje de esta mañana, porque ese es el tema de esta mañana con esta serie de Dios y nuestras emociones, es decidiendo entre el miedo y el valor. Y esto es importante en nuestras vidas con respecto a estas emociones que son el miedo y también en el valor. A muchas personas les da temor viajar a un lugar que no conocen o del cual han escuchado muchas noticias negativas. Hay muchas personas que les da temor viajar al sur de la frontera y dicen, yo no voy ahí, eso es muy peligroso. Y sí, dicen, pues he escuchado las noticias y me da mucho temor hacer un viaje, porque ese miedo pues lo detiene. Y se entiende porque el miedo es una emoción de que todos sentimos, todos experimentamos, ¿no es así? ¿Quién de ustedes no ha experimentado miedo? Déjeme decirle que yo tengo miedo. Bueno, yo veo que nadie levantó la mano, así que yo soy el único gallina aquí. Como dice en inglés, I'm the only yellow belly aquí. Ok, mire, yo tengo un miedo al mar, pero mi gran miedo, por 2 razones. Primero, porque yo no sé qué hay en esas profundidades. Me da miedo solo pensar de que pues yo estoy ahí en el agua y que de la profundidad salga un animal. ¿Y qué es lo primero que a uno se le ocurre o se le pasa por la mente? Que va a salir un tiburón. Primero. Y lo segundo, que no sé nadar. Entonces, el mar a mí me causa miedo. Piscinas, pues ahí de vez en cuando, digo yo, bueno, si está fácil de agarrarse a la orilla y que el agua me llegue al pecho, suficiente. Pero yo tengo ese miedo. Y la pregunta es, ¿por qué lo experimentamos? ¿Por qué experimentamos el miedo? Sabemos que el miedo es todo ese sentimiento generado por alguna amenaza que atenta a nuestro bienestar. ¿No es así? Usted tiene ese sentimiento de miedo hacia algo que puede ser muy negativo hacia usted. Y sin embargo, podemos entender de que todo el ser humano experimenta el miedo y el común denominador
lo que verdaderamente, de dónde se genera el miedo, de dónde nace el miedo, es de que el ser humano está separado de Dios. Ahí comienza todo, ahí comenzó todo. Exactamente como comenzó la vergüenza en el jardín del Edén, ahí también comenzó el miedo. Ahí comenzó todo esto, en esa separación de Dios. Porque esta emoción, este sentimiento, no existía antes de que Eva y Adán pecaran. Todo comenzó una vez que se dieron cuenta de que habían pecado y que ahora estaban condenados a la muerte. Ahí comenzó el miedo. Ahí fue de que, bueno, por lo menos estos tienen la patente del miedo. Adán y Eva tienen la patente de miedo. Desde ese momento supieron lo que es el miedo, que a qué hora sus vidas, de que ahora sus vidas estaban alejadas, separadas de Dios, fueron expulsados del jardín del Edén. Ahora sí tenían que trabajar y duro. Los dos. Ahora ellos era cuando iban a experimentar el dolor, la incertidumbre, la congoja. Todos estos sentimientos negativos ellos los iban a experimentar. Entonces, podemos ver de que el miedo es generado por nuestra separación de Dios. Pero entender de dónde viene el miedo, dónde se generó o qué es el miedo en nuestras vidas, no soluciona el problema de vivir experimentándolo. Eso no lo soluciona. Simplemente nos da un entendimiento de dónde viene. Y si usted se pregunta si el miedo es generado por la separación de Dios, entonces, como cristiano, usted dice, ¿cómo es que podemos superar el miedo? Si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo es posible que todavía seguimos experimentando miedos? ¿Cómo podemos superarlo los que estamos en Cristo? Porque la realidad es que los cristianos seguimos experimentándolo. Entonces, necesitamos ver lo que la Escritura dicen, nos enseñan al respecto. Y para ese propósito nos vamos a concentrar en el Evangelio de Juan y esta vez en el capítulo 9. Juan capítulo 9. Y nos vamos a enfocar desde los versículos del 1 hasta el 30. Son muchos versículos, pero vamos a tratar de que en un buen tiempo de aquí a las 12 podamos ver todo lo que envuelve o lo que contiene este pasaje con respecto al miedo. Entonces, busque Juan capítulo 9, versículos del 1, vamos a comenzar del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto es lo que dice el Señor, la respuesta de él a sus discípulos. Continuemos. Versículo 6. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. De acuerdo, pongan atención a esto, de acuerdo a las interpretaciones de la Torá, la mayoría de los judíos entendían que si una persona padecía una enfermedad o cualquier catástrofe, era resultado de su desobediencia a Dios. Si vos naciste ciego es porque vos has pecado o tus padres han pecado. Eso es lo que, así lo entendía. Por eso es que le están preguntando los discípulos al Señor, ¿aquí quién pecó, él o sus padres? Si alguien era pobre, decían, bueno, este debe tanto pecados
que el Señor lo ha castigado con empobrecimiento. Eso es lo que sucedía. Y si miraban a alguien de que tenía bastante posesiones, hombre, este es un justo. Este verdaderamente es tan obediente a Dios de que Dios lo bendice. Ese era como ellos entendían la Torah. Y en cierto modo, así era. De que Dios había puesto en Deuteronomio: si ustedes me son obedientes, yo los voy a bendecir. Si ustedes me son desobedientes, yo los voy a maldecir. Entonces vivían de esa forma. Y en cierto modo estaban en lo correcto. Y cuando los discípulos se encuentran con este ciego, ellos hacen esa pregunta. Y esto era verdaderamente, la condición del ciego era de gran vergüenza para no solamente él, sino que también para sus padres. Porque todos ellos estaban etiquetados como personas que estaban viviendo en pecado, o esa condición era el producto de su pecado. Pero Jesús les responde: tranquilos, no están viendo con mucha claridad lo que está sucediendo aquí. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por esa es la razón de que el hombre estaba ciego. Por eso es que nació ciego. Para que la gloria de Dios fuese manifestada en él. Y Jesús estaba declarando que toda situación adversa, toda condición que genera vergüenza, que genera dolor, que genera temor en nuestras vidas, es solo una oportunidad para que nosotros podamos experimentar las obras del Señor, para que nosotros podamos levantar nuestra vista y ver al único que se puede glorificar en nosotros, el único que puede transformar nuestras vidas, el único que puede dar sentido a nuestras vidas. Es el único. En esta vida usted puede encontrar tal vez un propósito, un sentido, y dice: bueno, para esto yo nací, para hacer esto y lo otro, pero eso solo le va a durar esta vida. No le va a ser eterno. Ahora, Jesús sana al ciego, lo cual es de gran revuelo para toda la comunidad. Todos comenzaron, los vecinos dicen, toda la gente empezó: ¿no es este el ciego? No, me parece que no, dice. No recuerdo. Tal vez era un hombre que estaba en la entrada del templo y verdaderamente era ignorado. No existía. Era un ciego, alguien más que pide. Alguien un pecador. ¿Quién se quiere enfocar en el pecador? Yo no sé. Me parece, tal vez sé. Y él decía: yo soy. Este hombre pudo entonces, por medio de esta obra de Cristo, experimentar el poder sanador de Dios. En medio de su ceguera, es en su ceguera de que él experimenta el gran poder de Dios. Jesús cambia entonces la vida de este hombre completamente, y asimismo lo hace con cada uno de nosotros. Y usted dice: bueno, yo no nací ciego, pero usted nació también con el problema del pecado. Y es que ahí es donde está el problema. Es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Ahora, si usted recibió perdón de sus pecados, si usted entiende eso, lo que es recibir perdón de pecados, si usted entiende lo que verdaderamente es de que alguien pueda pagar su deuda que usted jamás en toda la eternidad la podría pagar, si usted se da cuenta de eso, usted va a poder ver lo que es la gloria de Dios. Solo si usted ha recibido ese perdón, si usted entiende lo que significa eso, puede vivir con gratitud, con gozo y valor. Escuche bien, no solamente con gratitud, con gozo, con valor, pero también sin miedo. ¿Por qué? Porque Jesús le ha asegurado su vida. Jesús le ha asegurado de que usted, a pesar de que va a morir físicamente, tiene vida eterna. Eso causa valor. Eso quita el miedo. Su vida está liberada de todo temor que causa el pecado. Y vea cómo esto sucede en la vida de este hombre. Porque necesitamos enfocarnos en esto. En la actitud de este hombre. En cómo él va siendo transformado. Cómo va pasando de ese miedo. De esa culpa que él tiene del pecado, a un valor, a proclamar quién es el que le ha dado sanidad, quién es el que ha transformado su vida. Vea cómo esto sucede en la vida de este hombre y en los versículos 3 en adelante. Versículos del 13 al 17.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Quiero que pongan atención a esta declaración que hace este hombre. Debido a su condición de ciego, era considerado, ya lo dije, un pecador, y en su condición de pecador no tenía voz ni voto ante la sociedad, ni mucho menos ante los doctores de la ley, estos doctores que odiaban al Señor Jesús con todo su ser. No tenía, él no existía para todos ellos. Su primera respuesta entonces ante estos hombres era con inseguridad. Especialmente cuando se refiere a Jesús, cuando dice: aquel hombre que se llama Jesús, dice. Aquel hombre que se llama Jesús. No, se llama Jesús. No, él no dijo: Jesús me sanó. No lo dice así. Primero dice: aquel hombre que se llama Jesús. Sin embargo, podemos ver de que ese temor de ser rechazado, ninguneado o ridiculizado por estos doctores se va borrando a pesar de que ellos rechazan la validez del milagro. Él va entendiendo por dónde va la cosa. Estos no aceptan la identidad de este Jesús. Van entendiendo eso. Y cuando le preguntan de nuevo: ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Ya él comienza a tener un concepto diferente de Jesús. Él dice en respuesta que es profeta. Pero el punto está aquí. Uno dice: bueno, Jesús es más que profeta. No, el punto es a quién le está respondiendo él. Le está respondiendo a los que habían dicho y sostenían de que el que dijeran de que Jesús es el Cristo, que fuera expulsado de la sinagoga. Y él ya está con un valor de que no tenía antes. Ahora dice que es profeta. ¿Y a qué se debe esta valentía? A que él no había experimentado algo insignificante. Es eso lo que él había experimentado, de nunca poder ver la luz ni las personas. Ahora podía verlo todo. Él prácticamente había nacido en ese momento. Algo que no había experimentado en toda su vida, ahora lo estaba experimentando. Y él les dice, no es nada insignificante. Este recibió algo que nunca había recibido. Entonces, siendo él el receptor del poder de Dios, y en medida que pasa el tiempo, se va dando cuenta de que el amor de su Salvador es más grande que su condición y de que su enfermedad. Se va dando cuenta de todo esto. Este hombre está entendiendo poco a poco quién es Cristo. Y esto nos dice a nosotros que Jesús convierte nuestro temor en valor. Él lo convierte todo eso, todo el temor que usted pueda experimentar, Él lo convierte en valor. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? Pues vivimos en un mundo lleno de continuo temor. No, esto de que Rusia y que antes la Unión Soviética, que la Guerra Fría, de que la Tercera Guerra Mundial, que ahora que es China, que ahora que es Irán y que Corea del Norte está con armamento nuclear, que Irán también está, todo eso. Y dentro del cristiano, con un montón de interpretaciones escatológicas, se están viendo quién es Og y Magog, o quién se va a levantar de aquí, dónde, cuándo va a ser el Armagedón. Y como dicen unos: iglesia, prepárese, no vive en pecado porque el Señor va a venir y usted se va a quedar. Es un miedo que también dentro de la iglesia estamos metiendo. Temor de ser rechazados. Vivimos con eso. Temor de estar enfermos. Temor de ser maltratados, de perder lo que tenemos.
Pero en el momento que el Evangelio llega verdaderamente a nuestras vidas para darnos a conocer que Jesús es el único que nos puede dar salvación de todo temor, es donde todo cambia. Ahí cambia todo. Cuando usted verdaderamente entiende y cree esto. Ahí es cuando usted deja de dudar en rendirse completamente a Él, sabiendo que Él convierte su temor en valor. Vea, es muy diferente cuando a usted le dicen, sonríe que Cristo te ama. Yo recuerdo desde niño me decían eso. Una frase. Hey, ¿querés recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, levanta la mano. Oh, yo la levanto. Yo soy cristiano porque levanté la mano. Yo soy cristiano porque pasé al frente a que oraran por mí. O yo soy cristiano porque hice la oración del pecador. A ver, decime, ¿por qué sos cristiano? ¿Por eso o algo más? No, pues, el Señor me ama y qué bueno que Él me ama porque yo también me amo. Y ya somos dos que nos amamos, entonces. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Porque ahí, ¿en dónde encaja el arrepentimiento? ¿En dónde encaja mi entendimiento que yo merezco el castigo eterno? Que yo justamente merezco el castigo eterno. No encaja en ningún lugar. Entonces, cuando la persona sí entiende que merece justamente el castigo eterno, pero que ahí está Cristo, que por amor a mí, sin merecerlo, ha pagado con su vida por mi pecado, ya la cosa cambia. Ya entro yo llego donde Él con gratitud, con certeza de que en Él este mundo no puede tener nada en contra mía. Ahí es donde cambia nuestro entendimiento del temor, pero también del valor. Y tal vez usted se ha preguntado alguna vez, ¿cuántas veces, cómo puedo vivir sin preocupaciones ni temor? Y la respuesta, honestamente, puede sonar solamente en Cristo. Yo recuerdo, hablando de canciones viejitas, de los 70s, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro lugar donde usted pueda encontrar salvación. Su paz, su confianza, su seguridad no descansan en lo que usted pueda tener. ¿Sabe una cosa? Ahora usted puede tener 20 cámaras, un circuito cerrado de cámaras alrededor de donde usted vive. Pero eso jamás le va a impedir de que le roben lo que tiene. No le va a dar seguridad. Usted puede construir, en Honduras yo recuerdo de que las casas de gente rica, las paredes, las tapias, las bardas, los tapiales eran altos, de 10 pies, para que nadie pudiera alcanzar, brincarse. Y la gente supuestamente se siente protegida. Piensan ellos de que eso le puede quitar el temor, pero no es así. No es así. Su seguridad no descansa en eso, solamente en Cristo. Y de la misma forma que este pasaje nos lo demuestra, nuestras vidas van siendo fortalecidas en medida, pero en medida, escuche bien, que nuestra fe va creciendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y escuche bien, en ese orden, en nuestra mente y nuestro corazón. No en sus emociones. No, es en su mente y su corazón. Y para este hombre ya no es aquel Jesús. Ahora es profeta. Ahí va creciendo su entendimiento de la magnitud del peso de quién es Jesús. Ahora, para ustedes, mi deseo es que a través de este texto puedan ver cómo la vida de este ciego va transformándose de ser un hombre sin esperanza, sin valor, con el temor que produce el pecado, hasta el punto de vivir con valor, pero solamente en Cristo.
Usted necesita encontrar respuesta a sus temores y esa respuesta solamente es Cristo. Solamente Él. Puede tener 500 sesiones de terapia, pero si Cristo no es el centro de su vida, pero estoy hablando del centro de su vida, no que dice, bueno, yo tengo la etiqueta de ser cristiano, yo sé de que soy cristiano y que tengo vida en Él. No, tener esa certeza, esa convicción, ahí comienza verdaderamente esa disipación del temor. Por eso es que primera Juan nos dice en 4:18, en el amor no hay temor. Interesante, es este mismo que dice que Dios es amor. Sino que el perfecto amor, Cristo, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El cristiano que vive en temor de esto y de lo otro, honestamente, necesita mucho que aprender, mucho en que confiar. Necesita ser transformado. Juan lo va describiendo en medida que los fariseos van acosando a este hombre para que refute lo que Cristo ha hecho en él. Ahora, estos fariseos temen al Señor. Ellos sí le están temiendo al Señor. Por eso están intimidando al hombre para que dude de lo que es indudable e irrefutable en su vida. Lo están tratando de empujar. Bueno, ¿quién crees que Él es? Según ellos, bueno, ya que ustedes son la autoridad de la ley, pues me voy por temor a que ustedes me hagan algo, me voy a amoldar o alinear con lo que ustedes quieren. No. Eso es exactamente también lo que Satanás quiere que usted haga y viva, con ese temor a todo. Él quiere que usted se enfoque más en lo que su pasado le puede afectar ahorita en su futuro, ahorita en el presente, perdón, y en el futuro, de lo que Cristo ha hecho ahora con usted. Él quiere que usted viva con temor, enfocado en lo malo que le pueda suceder en este mundo, y no vivir con valor sabiendo lo que Cristo ha hecho por usted para toda la eternidad. Para toda la eternidad. No es condicional, es incondicional. Y hay muchos cristianos que viven así, pero también hay muchos cristianos que viven con la confianza puesta en Cristo, sin temor de darle a Él toda la gloria. Esto de vivir con temor, yo recuerdo que un lunes en la mañana, un lunes de marzo del año 77, llevo puesto mi uniforme, mi mochila, voy caminando al colegio. Estaba en mi primer año de secundaria, en el 7º grado, aquí. Yo recuerdo que voy diciendo, Señor, anoche me bauticé, anoche di testimonio. A ver cómo me va ahora que mis compañeros se den cuenta de que yo he dicho públicamente que soy cristiano. Iba con un temor porque sabía que me iban a dar una de bullying. ¿Y qué hacía yo? Trataba de buscar, en ese tiempo, trataba de buscar la Biblia más pequeñita para que no fuera tan evidente cuando me vieran el domingo por la mañana yendo a la iglesia, o el domingo en la noche yendo al servicio, o el sábado en la noche yendo al grupo de jóvenes. Vivía con ese temor. ¿Cómo puede ser posible? No entendía todavía lo que Cristo, pero a esa magnitud de lo que Cristo había hecho por mí, y que verdaderamente al entender su sacrificio me daba valor para decir, ¿saben qué? No me avergüenzo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para vivir tranquilamente, no, para salvación. Para vivir cómodamente, no, para salvación. Pero los judíos, dice aquí, vea esto, este hombre estaba en esa tensión también. Así como esa tensión que viven muchos cristianos, también este hombre estaba con esta tensión. Pero vean el versículo 18 en adelante. Los judíos no creían que él había sido ciego. Bueno, no creían o no querían creer.
y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Aquí, vean, pongan atención a esto. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Vea, el que vosotros decís, le está diciendo a los padres, preguntando a los padres, ¿este es su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Esto sí, como dice mi papá, estos estaban haciendo los noruegos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Maravilloso, verdaderamente, Juan, le doy gracias al Señor por este versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntele a él. Yo no sé, yo no he visto nada. ¿Usted vio algo? Solo recuerda los 3 monos. Nada. Ponga atención esta actitud de los padres. La actitud de los padres de temor. ¿A qué? A ser rechazados por los fariseos y la comunidad. Y es impactante que ellos son testigos del poder de Cristo. ¿Cómo va a ser posible que no va a decir, bueno, yo no sé? ¿Dónde creen ustedes o hacia dónde ustedes creen que este hombre habrá salido a proclamar de que ahora miraba? Sus padres. Sus padres. Ellos tenían miedo. A pesar de recibir un milagro en su hijo, prefieren negarlo para no perder su posición ante la comunidad. Tienen temor de perder lo que tienen y prefieren callar lo que Jesús ha hecho. No, es que verdaderamente si yo conduzco mi negocio como debe de ser y no toda la plataforma de negocio lo están haciendo, es que yo voy a salir perdiendo. Si yo hago las cosas donde yo tengo que glorificar a Dios, si yo no transo, yo no avanzo. No, yo pierdo esto, pero Señor, vos sabés de que... No sé si me voy explicando yo con todo esto. No, pues que si nosotros decimos de que Jesús fue el que lo sanó, yo estoy implicando que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Y nos van a expulsar de la sinagoga. No, hombre, qué pena. Y nosotros expulsados de la sinagoga, ¿qué hacemos? Nos quitan nuestra identidad como judíos. Tenían miedo de perder eso. Tienen temor de perder lo que tienen y prefieren callar. Y el temor les está dictando cómo vivir ellos sus vidas. Están esclavizados a ese temor. El temor a perder lo que tenemos puede controlar nuestros pensamientos, nuestra capacidad de ver lo que Dios en su gracia y misericordia está haciendo en nuestras vidas. Y mire, déjeme decirle, una vez, si usted vive en medio en un contexto donde todos son incrédulos y usted recibe a Cristo, usted podía haber sido antes el más popular o la más popular, pero una vez que usted recibe a Cristo, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Y eso es lo maravilloso en todo esto, que Jesús, es interesante cómo Jesús le dice al ciego, anda, lávate al estanque de Siloé, que traducido que es enviado.
Jesús es enviado a disipar esas tinieblas que causan temor. Él manda el ciego a lavarse este estanque, que quiere decir enviado, y este hombre recibe la vista y ahora puede ver la luz que es Cristo. Ahora sus temores se van, ahora puede declarar con valor quién es Cristo en su vida. Y esto lo lleva a consumar el propósito por el cual Cristo lo sana en los siguientes versículos. En los siguientes versículos vamos a ver el propósito por el cual el Señor lo sana. Versículo 27. Él le respondió, ya os lo he dicho, o sea, el ex ciego. Él respondió, ya los os he dicho y no habéis querido oír. Escuche bien, no habéis querido oír. Porque, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oiga, este hombre ya tiene un valor de que interesante. Se les está poniendo al tú por tú a los vamos a decir, a los líderes religiosos, a la autoridad religiosa judía. Les dice, bueno, ¿ustedes qué onda con todo esto? ¿Hacia dónde van con todo esto? ¿Queréis a vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos la autoridad aquí. Nosotros seguimos a Moisés, no a este hombre. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Claro, estaban muertos en sus delitos y pecados, en su temor de ver a Cristo y tener que rendir todo su ser para poder darle a Él toda la honra y toda la gloria. Ellos no querían hacer eso. Ellos no querían compartir ese estándar de poder, de autoridad que tenían. No lo querían soltar. Y respondió el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros, lo mismo que le dijo el Señor a Nicodemo, vos sos el doctor de la ley de Israel y no sabes esto. Y esto es lo que dice este hombre, que nunca había visto en su vida. Les dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Yo que ni sé leer ni escribir, a mí yo puedo ver ahora verdaderamente ese verbo encarnado, esa palabra viva, yo la puedo ver ahora. Pues esto es lo maravilloso. Y sabemos que Dios, y dice sabemos, estamos de acuerdo en esto, le dice a ellos y a él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Desde el principio de ¿qué? De la creación. Desde el principio de la creación no se ha escuchado que alguien dé vida a alguien que nació ciego, dice. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vea lo que hace el poder transformador de Cristo. Un hombre que lo único que podía hacer es pedir limosna. En el momento que recibe esa vista, él puede entender quién es Cristo. Puede ver quién es Él en su... Él puede por un silogismo, por una deducción, dice, un momentito, si este me ha dado la vista a mí, este tiene que venir de Dios. Y no, solo ha escuchado de Él, no lo ha visto, solo ha escuchado de Él. El valor de este hombre es impactante para los fariseos también, porque los fariseos dicen, bueno, desde cuando los patos le tiran a las escopetas, como se dijera en un buen, no sé, un dicho mexicano. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo puede ser eso? Si nosotros somos los doctores y vos que sos un ignorante, ¿cómo nosotros nos venís a decir estas cosas? ¿Sabes qué? Vas para afuera y lo sacan, lo expulsan de la sinagoga. Vos te vas de aquí, no podés volver a entrar. El valor de este hombre nos enseña algo importante a nosotros. Jesús nos libera del temor y nosotros respondemos dándole adoración con valor y con gratitud. No solamente con gratitud, sino que con valor y con gratitud. Porque vean lo que dice el Señor.
El versículo 3, regresemos, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús nos libera del temor y nosotros respondemos dándole esa adoración con ese valor y con esa gratitud. Y esto es, quiero también que ustedes piensen en esto, que identifiquen estas cosas. Las personas ahora responden de dos formas al poder de Dios. Uno, con gratitud y valor. Dos, con indiferencia y con temor a dejar el tipo de vida que llevan. No hay de otras. O somos o no somos. Vea y juzgue usted en qué forma responde este hombre. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y como este hombre exactamente entiende más o menos quién es Jesús, dice el 36, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Mire con qué gratitud, con qué humildad este hombre dice, ¿quién es? Y con qué valor está diciendo, estoy resuelto a creer en él. Y cuando está hablando aquí de creer, es con todo su ser. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y le adoró. Bueno, no es Cristo, no todos le adoramos a Cristo. Un momentito. En Israel solo se adoraba a Dios. Solo a Dios, a la deidad. Y para que un israelita justo que teme a Dios se incline a adorar a un ser humano, ya la cosa cambia. ¿Qué está aquí haciendo Juan? Está dando a conocer que este hombre está verdaderamente dándole el título de Dios a Jesús. Porque saben muy bien de que el hombre nadie había hecho eso en la historia de la humanidad. Y si lo estaba haciendo es porque es Dios, Dios está con él. Le está dando toda la adoración que él se merece. Y Jesús le dice, no, ¿sabes qué? No me adores. No, él permite que le adoren. Y después de eso dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y eso es lo maravilloso de que nosotros, alejados de Cristo, somos unos ciegos, somos unos inútiles, estamos muertos. Esto es lo que pasaba con este hombre. Cristo vino para que a través de la obra de Dios, Él sea glorificado. En medida que este hombre es acosado por los fariseos, se da cuenta de quién realmente es Cristo y lo adora. Algo que solo se hace a Dios. En otras palabras, Juan está registrando aquí de que quién es Cristo. Es el Dios encarnado. Pero también este hombre se da cuenta de que estos hombres, los fariseos, que son considerados la autoridad religiosa de Israel, no quieren reconocer la autoridad y santidad de Cristo por temor a perder esa jerarquía religiosa. Ellos estaban muy contentos recibiendo toda la atención, siendo adorados prácticamente, idolatrados por todo el pueblo. No, hombre, estos son perfectos. Estos sí cumplen la ley. Estos están pesados, estos tienen conocimiento de la ley. Y todo lo que dicen ellos es autoridad. No querían perder todo eso. Por otro lado, él se da cuenta de que estos hombres no quieren reconocer esa autoridad y santidad de Cristo por temor a perder la jerarquía. El temor los ha llevado a rechazar las obras del enviado de Dios, su propio Hijo. Ese temor. Cuando usted finalmente entiende quién es Jesús, y no solamente quién es Jesús, sino que lo que ha hecho por usted, usted recibe no solo el valor para confiar en Él, no solamente eso, sino que también es sanado de su pecado,
es sanado de su enfermedad que lo lleva a muerte eterna. Esto también es limpiado y no solamente eso, es capacitado para darle toda la adoración que solamente Él se merece. Eso es lo que sucede en su vida, cuando usted entrega completamente su vida a Jesús. El temor de ser rechazado en usted ya no es el centro de su vida. Ya no es su enfoque. No es su realidad, tampoco es la posibilidad. ¿Sabe qué es su enfoque? Su enfoque es darle adoración a Jesús mientras vive confiado en que su vida está guardada en Él. Ese es su enfoque. ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué temores tiene en su vida? ¿Enfermedad? ¿Pérdida de trabajo? ¿Pérdida de salud? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Qué es lo que atemoriza su vida? ¿Qué es lo que le hace perder el sueño? Piensa que su pasado es demasiado sucio para que Cristo lo pueda limpiar. Teme a la muerte, a no poder vivir con seguridad. Déjeme recordarle a quién verdaderamente usted necesita temerle. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer. Usted necesita temerle al que puede dar vista, al que puede dar vida, al que ha venido a este mundo para hacer juicio. Ese mismo tiene toda la autoridad para juzgar y enviar a toda persona que rechaza a su Hijo al infierno. A ese. Por eso que Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, porque el que rechaza esa obra de Cristo, no crea que va a haber una segunda oportunidad. Bueno, si viene la tribulación, ahí yo tengo oportunidad de decir: con mi vida voy a pagar. Y si yo me mantengo firme y no me dejo marcar, pues ahí ya tengo la segunda oportunidad. No hay oportunidad. Es ahora, mientras usted está vivo. Es ahora, en este momento, donde usted escucha el Evangelio, que usted puede responder. En el momento que usted recibe el Evangelio, sus ojos espirituales están abiertos, ya puede entender quién es Cristo, qué ha hecho por usted. Y si aún así rechaza, yo le diría: comience a temer. Porque Dios no cantinflea. No está diciendo sí, diciendo no. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. ¿Con quién se identifica? ¿Con los fariseos? ¿Los padres del ciego? ¿O el ciego que ahora veía? Yo sé que es fácil decidir por Cristo. Digo, bueno, sí, yo decido por Cristo, como no es lo que más me conviene. Claro, pero vivirlo es otra cosa. Porque vivirlo significa de que Él está transformando su vida. Él está quitando sus miedos. Él está ahí en donde nosotros podemos verlo y podemos experimentar su transformación. Recordando que Él es el que nos ha sanado, quien nos ha limpiado, quien nos ha amado eternamente, sin importar lo que pasemos en esta vida. Porque esto no hay garantía de que usted va a dejar de tal vez luchar, sufrir, experimentar dolor, hambre, desnudez. No estamos hablando de eso. Su seguridad de que su vida está escondida en Cristo y que tiene vida eterna. Vamos a orar. Y mientras oramos, usted puede hablar con el Señor de acuerdo a cómo usted puede hablar con Él. Y decirle: Señor, verdaderamente he vivido con temor y continúo teniendo temor, pero verdaderamente quiero que vos transformes mi temor en valor, mi miedo en paz, en seguridad. Y eso solamente es entregándole completamente su vida a Cristo. Oremos.